En mi pueblo, el tiempo se mide por el sol. El sol quema la tierra hasta que se parte en 1000 pedazos, como un espejo roto. La gente me llama el Flaco. No es un apodo con cariño, es solo una descripción. Soy alto y mis huesos se marcan bajo la piel. Mis manos están callosas de tanto trabajar en el campo por una miseria que apenas alcanza para las tortillas y los frijoles. Mi padre siempre decía que el trabajo dignifica, pero yo veía su espalda encorvada y sus ojos cansados y no veía dignidad. Veía una lenta rendición ante una vida que no perdona, una vida donde naces pobre y mueres pobre, con la boca llena de polvo y el corazón vacío de sueños. La vida aquí es un ciclo sin fin de amaneceres silenciosos y atardeceres resignados. Te levantas antes que el sol. Trabajas bajo su mirada implacable. Regresas a casa cuando el cielo se pinta de naranja y morado, tan cansado que ni siquiera tienes fuerzas para quejarte. Los viejos se sientan en las banquetas, con la mirada perdida en la calle sin pavimentar. Los jóvenes, como yo, miramos hacia las colinas, preguntándonos qué hay más allá, pero nadie se va. El miedo a lo desconocido es más grande que la desesperación de lo conocido. Estamos atrapados en una jaula invisible, hecha de pobreza y falta de oportunidades. A veces, por las noches, me sentaba solo y escuchaba los corridos que salían de una cantina lejana. Hablaban de hombres valientes, de dinero, de poder. Hablaban de una vida diferente, una vida rápida y peligrosa, pero una vida al fin y al cabo. No la existencia lenta y gris que nos tocaba a nosotros. Me preguntaba si tendría el valor para buscar algo así, pero luego veía a mi madre, con su rostro lleno de arrugas de preocupación, y el pensamiento se desvanecía. Mi deber era quedarme. Mi deber era sufrir en silencio, como todos los demás. La resignación era el aire que respirábamos, tan espeso y pesado como el polvo que lo cubría todo. Mi único amigo, Memo, era diferente. Él siempre tuvo una chispa de rebeldía en los ojos. Odiaba el pueblo tanto como yo, pero su odio no era silencioso. Era ruidoso y lleno de planes. Hablaba de irse al norte, de cruzar la frontera, de encontrar una manera de hacer dinero de verdad. Yo lo escuchaba con una mezcla de envidia y miedo. Memo no tenía miedo de soñar en voz alta. Yo, en cambio, había aprendido a guardar mis sueños en lo más profundo, donde nadie pudiera verlos, donde ni siquiera yo me atreviera a mirarlos por miedo a que se hicieran cenizas, como todo lo demás en este lugar olvidado por Dios. Una tarde, Memo regresó. No lo había visto en meses. La gente decía que se había ido a Zacatecas. Volvió en una camioneta nueva, con llantas que brillaban bajo el sol. Usaba botas de piel de víbora y una cadena de oro le colgaba del cuello. Ya no era el Memo que yo conocía. Sus ojos tenían una dureza que antes no estaba allí, pero su sonrisa era la misma. Me invitó una cerveza, luego otra. Me habló de su nueva vida. Me habló de dinero, mucho dinero, más del que yo podría ganar en 100 años de trabajo en el campo. Dijo que trabajaba para gente importante, gente que sabía cómo hacer las cosas. «Vente conmigo, flaco», me dijo, y su voz era suave, como el canto de una sirena. «Allá hay jale, jale de verdad. Dejas de ser un pinche muerto de hambre en un día». Me enseñó un fajo de billetes. El papel se sentía irreal en mis manos. Olía a nuevo, a poder. Me habló de una vida mejor, de respeto, de no tener que agachar la cabeza nunca más. La promesa era tentadora. Era un vaso de agua fría en medio del desierto que era mi vida. Miré a mi alrededor, a las casas de adobe que se caían a pedazos, a la gente con la ropa gastada y la mirada vacía. ¿Qué tenía que perder? Mi dignidad ya estaba pisoteada por la pobreza. Le dije que necesitaba pensarlo.
pero la verdad es que la decisión ya estaba tomada en el momento en que vi la camioneta. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Memo daban vueltas en mi cabeza. Dinero fácil. Una vida mejor. Me imaginé comprándole una casa a mi madre. Me imaginé comiendo carne todos los días. Me imaginé siendo alguien a quien la gente respetara, no por ser bueno, sino por ser temido. El miedo era una forma de respeto, ¿no? En un mundo como el nuestro, tal vez era la única forma que importaba. La tentación era un veneno dulce que se extendía por mis venas. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar el polvo, empaqué mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico. No me despedí de nadie. Dejar una nota se sentía como una traición, y decir adiós en persona era demasiado difícil. Solo me fui. Caminé hasta el borde del pueblo, donde Memo me esperaba en su camioneta. El motor ya estaba encendido, como un corazón impaciente. Subí sin mirar atrás. No quería ver mi pueblo desaparecer en el espejo retrovisor. No quería dudar. Mientras la camioneta aceleraba, sentí una mezcla de miedo y euforia. Estaba dejando atrás la única vida que conocía, por una promesa envuelta en oscuridad. El viaje a Zacatecas fue largo y silencioso. Memo ya no era el amigo parlanchín del pueblo. Estaba serio, concentrado en el camino. Llegamos a un rancho en medio de la nada, rodeado por un paisaje seco y montañoso. Una cerca alta con alambre de púas lo rodeaba todo. En la entrada, hombres con rifles de asalto nos detuvieron. No eran policías. Sus miradas eran frías y vacías. Revisaron la camioneta y luego nos dejaron pasar. El miedo, que había sido un susurro en mi nuca, se convirtió en un grito sordo en mi estómago. Este no era un lugar de trabajo. Era una fortaleza. Era una prisión. Dentro del rancho había más hombres armados. Algunos eran jóvenes como yo, con la cara llena de acné y miedo. Otros eran mayores, con cicatrices y tatuajes que contaban historias que yo no quería conocer. Nos llevaron a una bodega grande. El olor a químicos, sudor y miedo era insoportable. Y allí lo vi, el comandante. Era un hombre bajo y corpulento, con una barba espesa y ojos pequeños y brillantes como pedazos de obsidiana. No necesitaba gritar para imponer respeto. Su sola presencia llenaba la habitación de una tensión palpable. Todos bajaban la mirada cuando él pasaba. Era como un dios oscuro en su propio infierno personal. El comandante nos miró a los recién llegados, uno por uno. Su mirada se detuvo en mí por un segundo que pareció una eternidad. Sentí que podía ver a través de mí, que podía ver mi miedo, mi duda, mi alma de campesino. «Bienvenidos al paraíso», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí van a trabajar duro, pero también van a ganar bien. La única regla es la lealtad. La traición se paga con sangre». Su voz era calmada, casi paternal, pero sus palabras llevaban el peso de una amenaza mortal. Entendí entonces que no había vuelta atrás. La puerta por la que había entrado se había cerrado para siempre. Memo me dio una palmada en la espalda. «Tranquilo, flaco. Solo haz lo que te dicen y todo estará bien». Pero su voz temblaba un poco. Vi en sus ojos el mismo miedo que sentía yo. Él también estaba atrapado. La promesa de dinero fácil era solo el cebo de una trampa mucho más grande y peligrosa. Nos dieron un catre en una barraca sucia y maloliente, junto a otros 20 hombres. Esa noche, el sonido de los ronquidos se mezclaba con el de hombres llorando en silencio. Me acosté y miré el techo, preguntándome qué clase de pacto con el diablo había hecho. Había cambiado mi jaula de pobreza por una jaula de acero y pólvora. El trabajo en el rancho era una pesadilla sin fin.
no era la clase de trabajo que dignifica. Era el trabajo que te pudre por dentro. Nuestra tarea principal era cuidar los campos de amapola y marihuana escondidos en las sierras cercanas. Otras veces nos tocaba empaquetar la droga en la bodega. Kilos y kilos de polvo blanco y hierba seca. El olor se te metía en la ropa, en la piel, en el alma. Trabajábamos bajo la vigilancia constante de los sicarios del comandante. Un error, una palabra fuera de lugar, una mirada equivocada, y podías terminar con un golpe de culata en la cara o algo mucho peor. El miedo era el aire que respirábamos. Un miedo constante, espeso, que se te pegaba a los huesos. Miedo al comandante, miedo a sus hombres, miedo a los otros trabajadores, que te mirarían con desconfianza, listos para delatarte por una migaja de favor. La violencia era moneda corriente. Las peleas estallaban por cualquier cosa. Una porción de comida, un cigarrillo, una mirada desafiante. Y los castigos del comandante eran brutales. Vi a hombres ser golpeados hasta quedar inconscientes por robar un poco de comida. Vi el terror en sus ojos cuando los arrastraban lejos, para no volver a ser vistos. Aprendí a no mirar, a no escuchar, a no sentir. Las drogas estaban por todas partes. Cocaína, cristal, marihuana. Eran la única forma de escapar de la realidad, aunque fuera por unas horas. El comandante lo permitía. Nos mantenía dóciles, adormecidos. Muchos de los jóvenes se perdieron en ese laberinto químico. Sus ojos perdieron el brillo, sus cuerpos se consumieron. Se convirtieron en fantasmas que caminaban por el rancho, obedeciendo órdenes sin pensar, muertos en vida. Yo me resistí. Tenía miedo de perder el poco control que me quedaba sobre mí mismo. Pero cada día era más difícil. La desesperación era un monstruo que me susurraba al oído por las noches, tentándome a rendirme. La rutina era brutalmente simple. Despertar, trabajar, comer, intentar dormir, repetir. Los días se mezclaban unos con otros, sin principio ni fin. Perdí la noción del tiempo. ¿Habían pasado semanas o meses? No lo sabía. El sol salía y se ponía, pero para nosotros siempre era de noche. Una noche oscura y sin estrellas. La promesa de Memo, la promesa de una vida mejor, se había convertido en una broma cruel. Estaba ganando más dinero del que nunca había imaginado, pero no tenía dónde gastarlo. Estaba atrapado, encadenado a este infierno por mi propia codicia y estupidez. El polvo de Zacatecas no era de oro, era de muerte. Un día, el comandante me llamó. Mi corazón se detuvo. Ser llamado por él nunca era bueno. Me llevó a un cuarto pequeño detrás de la bodega principal. Adentro había un hombre atado a una silla. Estaba golpeado, sangrando. El comandante me dijo que el hombre era un soplón, un traidor de un cartel rival que había sido capturado. El flaco, dijo el comandante, poniéndome una pistola en la mano. Es hora de que demuestres tu lealtad. Es hora de que te ganes tu lugar. La pistola se sentía fría y pesada. Pesaba más que cualquier herramienta que hubiera usado en el campo. Pesaba como un ancla que me hundía en el lodo. El hombre en la silla me miró. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de una extraña resignación. Quizás vio en mis ojos al mismo muchacho asustado que era yo. Suplicó por su vida. Habló de su familia, de sus hijos. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi conciencia. Miré al comandante. Su rostro era una máscara de piedra. No había piedad en sus ojos, solo una fría expectativa. Miré a los otros sicarios que estaban en la habitación. Sus miradas eran burlonas, desafiantes. Estaban esperando el espectáculo. Sabía que no tenía opción. Si no lo hacía, el próximo en la silla sería yo. Era él o yo.
Levanté la pistola. Mis manos temblaban tanto que apenas podía apuntar. Cerré los ojos. El recuerdo de mi pueblo, de mi madre, de la vida simple que había dejado atrás, pasó por mi mente como un relámpago. ¿En qué me había convertido? Este no era yo. Yo era el flaco, un campesino pobre, no un asesino. Pero el flaco ya no existía. Murió en el momento en que subió a la camioneta de Memo. Ahora solo quedaba este extraño con una pistola en la mano. Este monstruo en proceso de creación. Apreté los dientes, tragué saliva y jalé el gatillo. El sonido del disparo fue ensordecedor en el pequeño cuarto. Cuando abrí los ojos, el hombre ya no me miraba. Su cabeza colgaba hacia un lado. El silencio en la habitación era más pesado que el disparo. El comandante me dio una palmada en el hombro. «Bienvenido al club, muchacho», dijo. Salí del cuarto y vomité en el polvo. Vomité la cerveza, la comida y un pedazo de mi alma. Fui a mi catre y me miré en un pedazo de espejo roto que tenía. El rostro que me devolvió la mirada era el de un extraño. Los ojos estaban vacíos, muertos. La primera sangre nunca se olvida, te mancha para siempre. Esa noche entendí que la deshumanización no era un evento, era un proceso lento. Y mi proceso acababa de empezar. En medio de todo ese infierno estaba Lila. Era una de las pocas mujeres en el rancho. Las habían traído de algún pueblo, con las mismas promesas falsas con las que nos habían engañado a nosotros. Pero su jaula era peor. Era la propiedad personal del comandante. Cocinaba para él, limpiaba sus aposentos y sufría sus abusos en silencio. Era joven, quizás más joven que yo. Tenía el cabello largo y negro y unos ojos grandes y tristes que parecían haber visto demasiado dolor para una sola vida. Se movía por el rancho como una sombra, siempre con la cabeza gacha, tratando de ser invisible. Nuestra conexión comenzó en silencio. Nos cruzábamos en el patio. Yo iba a trabajar, cubierto de polvo y sudor. Ella iba a la cocina con una canasta de verduras. No hablábamos. Hablar estaba prohibido y era peligroso. Pero nuestros ojos se encontraban por un segundo. En ese segundo nos decíamos todo. Veía en sus ojos el mismo miedo, la misma desesperación, la misma sensación de estar atrapado. Y ella quizás veía en los míos que yo no era como los otros hombres. Veía que yo también era un prisionero. Ese reconocimiento silencioso era un pequeño faro de luz en una oscuridad abrumadora. A veces, cuando nadie miraba, le dejaba una fruta extra que había logrado guardar del almuerzo, escondida cerca de la cocina. O ella me dejaba un vaso de agua fresca en un lugar donde sabía que yo pasaría. Eran gestos pequeños, insignificantes para cualquiera, pero para nosotros eran actos de rebelión. Eran una forma de decir, te veo, sé que estás aquí, no estás solo. Esos pequeños actos de bondad me mantenían humano. Me recordaban que todavía había algo bueno dentro de mí, algo que el comandante y su mundo de violencia aún no habían logrado extinguir por completo. Lila se convirtió en mi razón para resistir, mi razón para no caer en las drogas, para no convertirme en uno de los monstruos que me rodeaban. Pensar en ella, en su seguridad, me daba una fuerza que no sabía que tenía. Empecé a odiar al comandante, no solo por lo que me había hecho a mí, sino por lo que le hacía a ella cada día. La veía caminar con dificultad por la mañana, con moretones apenas ocultos por su ropa. Y cada vez que la veía, una rabia impotente crecía dentro de mí. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados para siempre. Protegerla se convirtió en mi único propósito. Una flor no puede sobrevivir mucho tiempo en el desierto, y yo no iba a dejar que Lila se marchitara. La decisión de huir llegó una noche,
Fue impulsiva, nacida de la pura desesperación. Había habido una fiesta en el rancho para celebrar un gran cargamento. El alcohol y las drogas fluían libremente. El comandante estaba borracho, más cruel y volátil que de costumbre. Lo vi arrastrar a Lila hacia su cuarto. Escuché sus gritos ahogados. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El miedo que me había paralizado durante meses se transformó en una furia fría y clara. Ya no podía ser un espectador. Ya no podía esperar. Si no hacíamos algo esa noche, quizás no habría un mañana para Lila. O para mí. Esperé a que el rancho se sumiera en el estupor del alcohol y el cansancio. La mayoría de los guardias estaban borrachos o dormidos. Me deslicé como una sombra hacia la parte trasera de las barracas. Había robado un par de botellas de agua y un poco de pan duro de la cocina. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Fui a la ventana del cuarto del comandante. Estaba oscuro y silencioso. Con el corazón en la garganta, lancé una pequeña piedra a la ventana. Era nuestra señal, una que nunca habíamos hablado, pero que ambos entendimos en un instante. Unos minutos después, la puerta trasera se abrió sigilosamente. Lila salió, temblando, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror y esperanza. No dijimos una palabra. No había tiempo. La tomé de la mano y corrimos. Corrimos como si el diablo nos persiguiera. Y en cierto modo, así era. Nos deslizamos por la parte trasera del rancho hacia un tramo de la cerca que sabía que estaba menos vigilado. Usé unas pinzas que había robado del taller para cortar el alambre de púas. El sonido del metal al romperse fue como un grito en la noche silenciosa. Nos arrastramos por el hueco, rasgándonos la ropa y la piel. Y entonces corrimos de nuevo. Corrimos hacia la oscuridad del desierto, sin un plan, sin un destino, solo con la necesidad primordial de poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese infierno. El sonido de nuestros pies sobre la tierra seca era el único ruido, aparte de los latidos de mi corazón que sonaban como tambores de guerra en mis oídos. Cada sombra parecía un sicario. Cada crujido de una rama era un disparo. El miedo era tan intenso que era casi físico, una bestia que me mordía los talones. Pero la mano de Lila en la mía me daba fuerzas. Su presencia me recordaba por qué estaba haciendo esto. No estaba corriendo solo para salvar mi vida. Estaba corriendo para salvar la suya. Y esa era una razón suficiente para seguir adelante, para adentrarse en la noche incierta, hacia una libertad que todavía se sentía muy, muy lejana. El desierto de Zacatecas es un lugar implacable. No le importa si eres bueno o malo, solo te mata lentamente. Durante el día, el sol nos golpeaba sin piedad, cociéndonos vivos. Durante la noche, el frío se metía en nuestros huesos. Caminamos durante lo que parecieron días. Perdimos la noción del tiempo. El agua se acabó al segundo día. El pan se endureció hasta volverse incomible. El hambre era un dolor constante en el estómago, pero la sed era una tortura. Mis labios se partieron. Mi garganta era un desierto dentro de otro desierto. Lila estaba débil. A veces tropezaba y caía. Yo la levantaba y seguíamos caminando. Nuestras conversaciones eran escasas, fragmentos de frases para ahorrar energía. Pero en el silencio nos comunicábamos. Nos apoyábamos el uno en el otro, literal y figuradamente. Cuando yo estaba a punto de rendirme, ella me apretaba la mano. Cuando ella lloraba en silencio, yo la abrazaba hasta que el temblor pasaba. Nos contamos nuestras historias. Le hablé de mi pueblo, del trabajo en el campo, de mi estúpida decisión de seguir a Memo. Ella me habló de su familia, de cómo la engañaron con promesas de un trabajo en la ciudad. Descubrimos que éramos dos almas perdidas,
unidas por el mismo error y la misma esperanza. Cuando pensamos que todo estaba perdido, cuando estábamos listos para tumbarnos y dejar que el desierto nos reclamara, vimos un punto a lo lejos, una pequeña choza de adobe, con una columna de humo saliendo de ella. Con nuestras últimas fuerzas, caminamos hacia allí. Un anciano salió a recibirnos. Era un campesino, con la piel curtida por el sol y las manos agrietadas por el trabajo. Nuestros rostros, nuestra ropa hecha jirones, nuestra desesperación, lo decían todo. No hizo preguntas, no nos juzgó, solo vio a dos seres humanos sufriendo. El anciano nos guió al interior de su humilde casa. Su esposa nos dio agua. El primer sorbo fue el momento más glorioso de mi vida. Era el sabor de la vida misma. Luego nos dieron tortillas calientes y frijoles. Nunca una comida tan simple me había sabido tan bien. Mientras comíamos, el anciano y su esposa nos observaban con una compasión silenciosa. No había miedo en sus ojos, solo bondad. Después de comer, nos ofrecieron una manta en el suelo. Por primera vez en meses me acosté sin miedo. Miré a Lila, que ya dormía a mi lado, con una expresión de paz en su rostro. En la oscuridad de esa choza, en medio de la nada, un extraño nos había ofrecido un refugio. Habíamos encontrado un pequeño oasis de humanidad en el vasto desierto de la crueldad. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve esperanza.